Hola, buenas noches. Álvaro les habla de TradeLab. En este resumen podcast número 7 vamos a seguir entendiendo el mercado bear que ha llegado para quedarse y qué es lo que puede pasar esta semana, sobre todo con fechas claves a analizar y algunos niveles de precio que sugiero entender, sobre todo para los inversores a largo plazo y para los traders intradía, para que tengan en cuenta cuáles son las zonas en las cuales el precio puede reversionar y qué hacer en consecuencia. Primero arrancamos con dos fechas claves, la de mañana, miércoles, FOMC. FOMC se reúnen casi todos los meses. En definitiva está estipulado que sean por lo menos 4 veces al año, pero bueno, con las condiciones macroeconómicas que nos encontramos, los muchachos se están juntando más seguido. Eso seguramente va a generar algún tipo de volatilidad. De todas formas, el jueves tenemos CPI, indicadores de precio consumidor, para entender en qué etapa se encuentra esta inflación y el proceso de mitigación de inflación que está llevando a cabo la Fed en Estados Unidos, lógicamente en todo el mundo. Europa está con el mismo problema, China, etc. Para esta fecha, si bien es importante, nosotros entendemos que la fecha más importante va a ser la de noviembre, que es la en la cual el precio está forecasteado y tiene que cumplir con objetivos. En caso de no cumplirse objetivos el mes que viene, en noviembre, para CPI, seguramente podemos llegar a ver hikings de rates, de ratios de palanca más importantes que los que están predispuestos. Ya hay muchos fondos de inversión tratando de reclamar que bajen la cantidad de aumentos de hikes de rates, pero por ahora el proceso sigue siendo y la Reserva Federal lo sigue manteniendo. Pero me quiero enfocar en lo que estamos analizando y cuál es mi tesis para las próximas semanas y entender básicamente en qué lugares hay que comprar, que es lo que muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde empezar a acumular en los distintos precios, pero entendiendo o tratando de ver un indicador macro que me dé a mí, que sea adelantado a lo que puede llegar a ser un precio de criptomoneda, un precio de index, ¿no? De risk on assets. Entonces, analizando y estudiando la situación, nosotros nos encontramos de que los fondos, o sea, los grandes fondos de inversión, entran en estos activos de riesgo cuando hay señales de crecimiento. Hay dos indicadores importantes, que es lo que hemos estado viendo todas las semanas, que son, primero, el indicador del GDP o de crecimiento, ¿no? De crecimiento económico de cada uno de los países, y el otro es el indicador de la inflación. En el caso de los fondos de inversión, que son los que están analizando a fondo esto y tienen equipos especializados para esto, los datos económicos quizás son datos que van más lentos para tomar decisiones, o sea que no son tan importantes, sino cuando ya apareció el dato económico, como es el caso de CPI, por ejemplo, del jueves, seguramente el mercado ya resolvió, ¿no? Eso ya lo descontó. Los precios que veamos seguramente ya están descontados al indicador que sucederá. El caso de la inflación pasa exactamente lo mismo, son indicadores, lo que se le dice en inglés lagging, que están rezagados. Pero sí hay algunos indicadores que se adelantan y que son los más interesantes para los inversores a largo plazo, para adelantarse a la demanda, como puede ser los commodities, el ejemplo del petróleo, tan necesario para las economías, los bienes de manufactura o PMI. El Chicago PMI es a lo mejor el más interesante para analizar, porque es la información más transparente, es la que nosotros vamos a analizar y estamos analizando día a día. Órdenes previstas. Y después hay uno que es el Jobless Claims, o sea, las solicitudes de desempleo, que también es uno de los indicadores más importantes y que vamos a seguir viéndolos todas las semanas y analizándolos. La liquidez en los mercados, o sea, estamos viendo hoy un proceso de la Reserva Federal de quantitative tightening, ¿no? de contracción de la oferta de billetes, lo que está haciendo que el dólar esté a la alza en los últimos meses. Y esta liquidez en los mercados siempre se ve impactado por lo que decíamos recién, por la expectativa del crecimiento, del GDP o las políticas monetarias de la Fed, por ejemplo, FOMC, CPI, etc. Lamentablemente yo les tengo que decir que
es muy probable que la liquidez siga disminuyendo por estos procesos de quantitative tightening de la Reserva Federal. Por ende, el crecimiento de distintos rallies alcistas, como el que vimos la última semana, van a ser cada vez más leves, ¿no? Más efímeros, hasta que algún indicador de estos que van adelantados al posible cambio de tendencia nos empiecen a marcar algún tipo de mejora. Por ahora, los indicadores que hemos estado viendo, que son los que mostramos recién, siguen mostrando que estamos en un proceso de recesión, iniciando un proceso de recesión. Los precios se encuentran en fase de contracción por falta de compra. Por ahí vemos que hay algunos pumps en los distintos criptos, por ejemplo, que son mercados bastante líquidos, algunas criptos. Lógicamente por eso, porque como no hay falta de liquidez, no hay órdenes de compra y de venta y los precios rebotan de manera agresiva, pero así como lo hacen para arriba, también lo hacen para abajo. Yo recién les mostraba que hay algunos indicadores que se adelantan a estos precios. Bueno, puede llegar a ser lo que son los bienes de manufactura. En el caso de bienes de manufactura, fíjense en el gráfico, estamos viendo la diferencia entre agosto y septiembre, ¿no? Fíjense que agosto, septiembre, todos marcan ritmos de cambios negativos. Acá lo importante para un inversor o para un trader es empezar a entender los ritmos de cambio y cómo van moviéndose en el tiempo, cómo van cambiando esos ritmos, para entender cuándo estamos entrando en una zona de valle o una zona de compra. Fíjense que los principales indicadores, que esto es información pública, son negativos comparados a agosto con septiembre, y los ritmos de cambio son bajos. Esto es el caso de manufactura. En el caso de servicios, fíjense, PMI también muestra el caso de servicios. Fíjense que también el ritmo de cambio es bajo. Estamos hablando de que siempre son negativos o muy poco positivos. Por ende, todos estos indicadores nos marcan la pauta de que el proceso de recesivo que estamos viendo, que arrancó hace ya a mediados de año, sigue empujando a un proceso de recesión, en el cual la Fed luchando para bajar la inflación y el ritmo de crecimiento de los países en decrecimiento, ¿no? Para la redundancia. Quiero terminar con este meme que dice: cuando todo el mercado cae un 15%, yo estoy secretamente comprando el dip. Seguramente muchos se sentirán identificados. Se sentirán identificados a decir, bueno, este es el dip en el cual compro, reboto y vendo, y a lo mejor los rebotes son cada vez más chicos. Por lo general, cuando pasa eso, es muy parecido a lo que hemos visto en el mercado de las cripto en años anteriores, ¿no? Quizás hay algo que hay que tener en cuenta y que siempre hay que tener en el Trade Lab, que son los yields de cada uno de los distintos bonos del gobierno. En este caso estamos viendo los bonos de 2 años, de 30 años, de 5 años y 10 años, todos al alza. Otro indicador que vemos todas las semanas es la diferencia entre... Espérenme un segundo que voy a borrar esto así se ve mejor. La diferencia entre el bono de 10 años y el bono de 2 años, y cuál esa diferencia se ha mantenido en el mínimo en las últimas semanas. Fíjense que algo parecido ha sucedido en las últimas recesiones financieras, la del 2000, la del 2007, la del 89, y hasta que no veamos una recuperación en esto que es adelantada a lo que puede dar a pasar en el mundo de las cripto, no creo que veamos rallies alcistas muy constantes y que lleguen muy lejos, ¿no? Como es lo que está pasando. Todos los rallies son rápidamente vendidos, y es lo que está sucediendo en las últimas semanas, y es lo que hemos ido hablando y hemos tratado de analizar en conjunto, y bueno, lamentablemente esto sigue para abajo por ahora. El VIX, week in, week out, fíjense, esta caja, que es la zona mínima en la cual cuando arrancamos los podcasts veíamos el rebote. El VIX todavía se encuentra por arriba de los 30. Por arriba de los 30 es una zona marcada para risk off, o sea, para no invertir en criptos y en ningún tipo de activo de riesgo.
Seguimos acá. Fíjense que pocas veces en la historia, en los últimos meses, años, nos hemos encontrado en esta zona. Últimamente es algo más normal. Y con algunos rallies podremos ver un rally de este tipo. Esto sería como catastrófico para el mundo de las cripto. Y seguramente, visto desde el lado de invertir, será interesante para ir a buscar nuevos precios. Por ahora nos mantenemos por arriba de los 30. Otra señal de risk off. Vamos a ver el dólar. El dólar contra las otras monedas en clara tendencia alcista. Fíjense que luego de una desplazamiento lateral de más de 2.700, casi 2.600 días, se rompe esta zona. Luego de romperse, mientras la consolidación dura más tiempo, el impulso es más agresivo y nos encontramos yendo a buscar el pico del 2001-2000, ¿no? La parte de 121 a 111. Fíjense que la tendencia es claramente alcista. Si nosotros estuviéramos hablando de que esto es Bitcoin, yo les diría, bueno, comprar en los dips. Es lo que está pasando en este momento con el dólar. El dólar es un activo que rompe con todo, rompe con todos los mercados. Y fíjense algo que por lo general sirve para entender las tendencias, ¿no? Pero como el desnivel de la tendencia, no la pendiente, es cada vez más empinada. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder con esto? Bueno, en algún momento el dólar se va a mantener en alguna zona. Fíjense que si nosotros tenemos estas zonas como referencia, quizás puede llegar a consolidar en esta zona. Eso no lo sabemos, pero es probable que cuando entre en consolidación seguramente encontraremos unas mejores oportunidades para comprar cripto. Pero por ahora, si esto fuera una cripto, yo estaría holdeando, comprando en los dips, y es lo que está pasando en este momento con el dólar. Entonces, casi todas las posiciones en cash en este momento es lo que ha pagado bien y ha pagado bien en las últimas semanas, meses. BTC, seguimos en la misma zona, que son los máximos del 2017. La semana pasada hubo un rally bajista, que lo estuvimos viendo acá en el podcast. Fíjense que fue rápidamente consumido el rally alcista. No quiere decir de que a lo mejor estemos en el bottom. Este es el bottom, este es el piso de las cripto, pero ningún mercado estaría diciendo que eso es lo que va a pasar, y hasta que no se defina lo contrario, hoy el proceso es bajista. Pierna bajista, distribución bajista, otra pierna bajista, una próxima distribución, y estamos en este momento en otra pierna bajista que a lo mejor podría llegar a suceder en los meses que queda hasta fin de año. También veremos qué pasa con CPI y FOMC. Quizás CPI y FOMC son noticias alentadoras, y eso hace que los mercados entren en modo risk on en la próxima semana, y seguramente vamos a ver algún movimiento alcista, algún rally alcista que debería ser aprovechado para vender, o para tradear, o para shortear. En mi caso, trato de tradear un solo sentido, por ende todos los movimientos, como estamos en bear market y la tendencia es negativa, todos los movimientos son movimientos de oportunidad para shortear el mercado. A los que no entienden y esto, bueno, o sea, de algún tipo de operatoria, esto no es para cualquiera. Hay que estudiar, hay que prepararse y hacerlo. Lógicamente todo lo que yo digo acá no es con ánimos de educación financiera, sino como puntapié para que se pongan a estudiar y empiecen a entender. Hay algunos indicadores que pueden llegar a servir para entender el precio y qué es lo que puede llegar a pasar, como pueden ser algunos osciladores. A mí personalmente para altos timeframes me gusta el Stochastic RSI. Fíjense que el Stochastic RSI en semana, que son para movimientos de swing trades,
¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la zona de arriba. ¿Cuántas veces ha estado en la zona de sobreventa? Perdón, de sobrecompra. Ha estado una vez en la divergencia del mercado del máximo alcista. Ha estado otra vez en la última distribución bajista y ahora en este proceso estamos de vuelta en esta zona, en la zona máxima. Por ende, ni siquiera un oscilador como el stock RSI me está dando a mí señal de compra. ¿Qué veo acá? Bueno, acá puede pasar de que esto rompa para arriba. Esto rompa para arriba, sí, puede pasar que rompa para arriba. Pero acá las zonas de venta se encuentran en esta zona de acá. Y yo por lo menos en mi sistema de trading, debería haber un barrido de los mínimos. O sea, el precio debería ser un barrido para ponerme en posición de long, pero siempre en posición de long de corto plazo, ¿no? Comprar para vender lo más rápido posible. Fíjense que si yo en este momento, para que ustedes entiendan, marco el mínimo, voy a marcar otro color. El precio en este momento se encuentra por arriba del mínimo. Voy a marcar bien. Por arriba del mínimo. Y el precio está en este momento no dando muchas señales, ¿no? Fíjense que no está dando muchas señales. Tuvimos un rally alcista y luego una contracción para llegar a los mínimos. Fíjense que hemos tocado los mínimos una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces estamos en el nivel de los 19.000. Quizás a lo mejor esta será la zona, el proceso bajista en el cual haya contracción de precio, venga a buscar esta zona de acá. Si acá no hay compradores, lo que se dice compradores en esta zona, es muy probable que el precio siga bajando. En algún momento se va a encontrar con demanda. Si la demanda es suficiente como para que el precio vuelva a esta zona, vuelva por arriba de los mínimos, aquí tendríamos un claro long o clara compra con ventas en las zonas de arriba. Las zonas de arriba son no más que estas, perdón. Voy a marcar así. Entonces acá tendríamos un long rompiendo, haciendo un sweep de los mínimos, recuperando el precio por encima de los mínimos. Esta zona que vemos acá es un claro long con toma de ganancia en esta zona de acá. Ese sería un long para las personas que traían en ambas direcciones o solamente en direcciones positivas. En mi caso, que traigo cuando estamos en bear market solamente posiciones a la baja, estaríamos tomando la posición contraria. O sea, una buena forma de entender un rally alcista nuevo sería una zona así, un movimiento para arriba o a lo mejor un movimiento para abajo con un reclamo de la zona para empezar un proceso alcista. Y en esta zona de acá es la zona en la cual yo tendría en cuenta, en el caso de generarse una desviación con vuelta al canal, este proceso para entrar en short, que en definitiva sería apostar a que el precio va a bajar. Ese sería mi short, el que vimos anteriormente. Este que vemos acá, perdón, ya está, sería mi long. Esas serían las dos posiciones que yo tomaría. Y lógicamente tomar ganancia en la zona media, ¿no? del canal actual. Sería una zona así. En las otras criptos pasaría una situación parecida. Quizás uno se puede enfocar en Bitcoin y después traer otros criptos, pero en definitiva todas se mueven parecidas con distintos rendimientos. Hasta acá el resumen de hoy, espero que les haya servido y los espero la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Si alguno quiere sumarse y empezar a entender a tradear intradía con el método probado de Smart Money enfocado en cripto, está más que bienvenido. Me escribe un mensaje al directo, me escribe al YouTube, al canal y nosotros le damos más información para que se sume. Muchas gracias y que tengan una gran
una gran semana y bueno, cuidado mañana con la volatilidad con FOMC y el jueves con CPI. Muchas gracias.